Hola, buenos días. Vamos a empezar con el tema de hoy de bradiarritmias. Va a estar más enfocado hacia un taller electrocardiográfico para identificación de los ritmos y que los podamos identificar tanto en un trazo electrocardiográfico como en los monitores que tenemos con nuestros pacientes sin necesidad de tener el electrocardiograma impreso. Vamos a como... Bueno, un agradecimiento a mis compañeros, a la doctora Adriana Noyola R2 y a Lucero Durán por su apoyo y su aporte de los diferentes artículos relacionados al tratamiento, así como al doctor Alfredo Fuentes y Jacqueline Gómez, por diferentes artículos de tratamientos y la pelota de las bradicardias. Tenemos de nuevo un agradecimiento al doctor Hugo Solís. Sin embargo, nos mandó un mensaje y no se puede conectar a la sesión, pero pues vamos a ir identificando los diferentes ritmos, ¿sale? Entre los objetivos generales que tenemos, vamos a tener que, uno de los objetivos, en qué momento la vamos a llamar una bradiarritmia. Vamos a ver que identifiquen los principales bloqueos del algoritmo que tenemos para el diagnóstico y tratamiento de las bradiarritmias. La American Heart Association, así como la guía europea, nos va a definir a la bradicardia como aquella situación en la que identificamos una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto en todos aquellos pacientes que no sean atletas bien entrenados. Algunas otras bibliografías nos van a manejar que las bradicardias se pueden clasificar como relativas o absolutas. Estaríamos hablando de una bradicardia relativa en el caso en que tenemos a nuestro paciente con latidos de 50 a 60 latidos por minuto y una bradicardia absoluta que son menor de 50 latidos por minuto. Ambas guías nos mencionan que tenemos que tener darle mucha importancia a aquellos pacientes que estén menores de 50 latidos porque son los que pueden llegar a complicarse y a presentar de una bradiarritmia, pasar de una bradicardia sin ninguna sintomatología importante a una bradiarritmia. Los dos principales grupos de ritmos que abarcan las bradicardias va a ser el nodo sinusal disfuncional y los bloqueos atrioventriculares o auriculoventriculares. Estos van a ser los dos grandes grupos que condicionan que nuestro paciente esté cursando con una bradicardia. Tenemos como definición en la guía del 2018 de la AJA que la bradiarritmia ya documentada, ya sea por un electrocardiograma de preferencia o al monitor de nuestro paciente, va a ser directamente responsable de manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas van a ser principalmente el síncope, el deterioro del estado de alerta, y todo esto va a estar condicionado, como nos habían explicado en las clases previas, por el bajo gasto cardíaco. Como vemos y recordamos, el gasto cardíaco va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. En el momento que nosotros disminuimos esa frecuencia cardíaca, estamos haciendo que disminuya la perfusión y tenemos estados en que nuestro paciente va a cursar con una hipoperfusión cerebral y van a ser principalmente las características clínicas. El demás cuadro clínico con el que puede llegar nuestro paciente va a ser secundario a la patología desencadenante. Ahorita vamos a ver qué pueden ser por procesos infecciosos, enfermedades reumatológicas, algunas alteraciones metabólicas. Esas ya nos van a guiar a qué fue lo que causó la bradiarritmia. Sin embargo, como tal, la bradiarritmia nos va a llevar a algún síncope o algún deterioro neurológico. Las principales causas asociadas las vamos a dividir en dos grandes grupos, causas intrínsecas y lo que son las causas extrínsecas. Dentro de las causas intrínsecas tenemos todos aquellos defectos congénitos que tengan que ver con alguna anomalía estructural y alguna anomalía en el sistema de la conducción. En las causas de las infecciones es importante que ahí tengamos una adecuada historia clínica desde que nuestro paciente ingresa, así como una exploración física completa, descubrir por completo a nuestros pacientes y explorarlos, porque muchas de estas infecciones que se relacionan con las bradiarritmias van a ser infecciones como la toxoplasmosis, la enfermedad de Chaga, la enfermedad de Lyme, puede haber miocarditis o endocarditis infecciosa. Por lo tanto, toda la historia y la exploración son muy importantes para que ustedes determinen qué van a corregir, qué patología van a corregir para que se corrija esa bradicardia o esa bradiarritmia. Dentro de los procesos reumatológicos, los más importantes que nos pueden condicionar va a ser lupus eritematoso. Nos puede hablar también de la amiloidosis y de la
principalmente lupus. Dentro de los procesos infiltrativos, pues vamos a tener algunos otros procesos, como va a ser la hemocromatosis, la amiloidosis o los linfomas. Y de las causas extrínsecas, que son algunas que nosotros también podríamos manejar o darles un manejo más oportuno en nuestro servicio, son las causas metabólicas. En este caso vamos a recordar también como una mnemotecnia, parte de las H's, que nos van a condicionar este deterioro. Pacientes que cursen con hipoxia, pacientes que cursen con alteraciones del potasio, ya sea hiper o hipocalemia, que cursen con hipotermia y que tengan acidosis, principalmente una acidosis metabólica. La mayoría de esos nosotros de inicio las podemos identificar en el servicio con una simple gasometría y con la presencia pues, de los signos clínicos, de los signos vitales al ingreso del servicio. Dentro de las alteraciones autonómicas, principalmente van a ser reflejos como el reflejo de la tos, el reflejo de la deglución, algún tipo de sedación durante las intervenciones quirúrgicas, el proceso para defecar, y en pacientes es importante preguntar también siempre si cursan con procesos de apnea del sueño que nos pueden llevar a tener diferentes procesos de bradicardias o bradiarritmias. ¿No está pasando? También es importante considerar qué tipo de tratamiento está llevando a cabo nuestro paciente. Como población mexicana, pues la mayoría de nuestros pacientes que nos llegan o son diabéticos o son hipertensos. La mayoría o algunos tipos de fármacos antihipertensivos nos pueden llevar a las bradicardias, principalmente la clonidina, los betabloqueadores, el metildopa o la reserpina. Hay pacientes que a veces llegan por intoxicación de betabloqueadores que van a cursar con bradiarritmias. Y si nosotros de inicio no le preguntamos bien al familiar o al paciente qué medicamento tomó, si tenemos condicionante el betabloqueador, nos va a cambiar el tratamiento que vamos a dar a la bradiarritmia. No vamos a seguir el algoritmo clásico, vamos a usar un medicamento alterno. Entonces es importante conocer qué fue la causa desencadenante. Fármacos antiarrítmicos, principalmente la adenosina, la miodarona y la propafenona, que son los que más podrían llegar a condicionar, junto con los demás medicamentos que están en esta tablita. Pacientes que tengan antecedentes psiquiátricos que nos comenten durante el interrogatorio, pues es importante valorar si el paciente consume litio, inhibidores de la receptora de serotonina o antidepresivos tricíclicos, siempre en qué cantidad y si se excedió la dosis máxima que debería tomar ese paciente. Y otras sustancias que tenemos que tener en cuenta es el consumo de opioides, el consumo de cannabis, si el paciente usa digoxina en qué dosis y el uso de la succinilcolina. Todo esto va a ser importante porque entrando al algoritmo diagnóstico que nos maneja ya lo que es la guía del 2018 de la AJA, nos dice que si el paciente tiene algún síntoma sugestivo ya de bradicardia o de bradiarritmia, tenemos que considerar nuevamente todos estos interrogatorios que va a ser la historia clínica y el examen físico. Si tiene apnea del sueño, entonces nosotros ya cambiamos nuestro diagnóstico y nos vamos por un algoritmo diagnóstico que nos hable sobre la apnea del sueño. Sin embargo, nos menciona de suma importancia, como vimos en las demás clases, el uso de un electrocardiograma. Siempre que llegue nuestro paciente con datos clínicos de bradicardia, es necesario que tengamos un documento donde tengamos el ritmo que estamos evidenciando. De aquí depende que vamos a tener una disfunción del nodo sinusal, que podemos encontrar bloqueos, podemos encontrar alguna alteración del ritmo donde la conducción va a ser 1 a 1, y podría darse el caso donde no encontremos ninguna alteración del ritmo, pero que continúe con los datos clínicos. En ese caso nosotros tendríamos que enviar a nuestro paciente a un tercer nivel para que se realice un ecocardiograma y buscar alguna alteración estructural que esté condicionando estas alteraciones del ritmo. Exámenes de sangre. Salud. ¿Qué tipo de exámenes de sangre podríamos realizar en este tipo de pacientes? ¿Qué tipo de exámenes se te ocurre que podrías realizar a pacientes con bradiarritmias? ¿Cuáles? Electrolitos, principalmente, ¿verdad? Para ver lo del potasio, o hiper o hipo. Pacientes con hipotiroidismo también pueden cursar con alteraciones del ritmo, llevándonos hacia una bradicardia. Entonces también se podría considerar dentro de los parámetros, pues un perfil tiroideo. Como vimos, también son procesos infecciosos, entonces la biometría hemática también está justificada que la estemos llevando a cabo, una PCR, una PROCA. Exámenes que nos orienten a las causas desencadenantes. Como tal, algún examen específico no va a haber, pero ustedes por eso ya hicieron su historia clínica y están sospechando de una patología que van a ir a descartar, para que todo tenga una razón de por qué lo tomaron. Dependiendo ya lo que identificamos también en cada electrocardiograma, pues es que nos vamos a ir a cada uno de nuestros algoritmos diagnósticos que vamos a ir viendo.
Dentro de los dos grupos electrocardiográficos tenemos lo que es el nodo sinusal disfuncional. Esta alteración del ritmo se va a caracterizar principalmente porque va a cursar con una frecuencia cardíaca menor de 50 latidos por minuto, y una característica importante es que vamos a encontrar pausas sinusales. Estas van a ser mayores de 3 segundos después de la última despolarización auricular. Después de identificar una P, se va a identificar una pausa que puede durar más de 3 segundos, y eso nos va a orientar a que podría estar cursando con una disfunción del nodo. Junto con esto, otra característica importante de esta situación es que cursa con un síndrome de taquicardia bradicardia, es decir, que el paciente puede estar con frecuencias cardíacas menores de 50 latidos por minuto y después cambiar a una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. No siempre los vamos a identificar nosotros en el servicio de urgencias con un electrocardiograma, ya que van a ser muy variantes los ritmos. Por eso este tipo de pacientes principalmente se manejan a tercer nivel y se realizan los estudios Holter, para que ellos vayan identificando en qué momento del día van a ir alternando estos ritmos y que se pueda dar un tratamiento oportuno a este tipo de pacientes. Lo que nos va a interesar más a nosotros en el servicio de urgencias es identificar correctamente los bloqueos auriculoventriculares, porque de esto va a depender el tratamiento que vamos a dar y de qué tan grave se puede pasar nuestro paciente. Vamos a tener 3 tipos de bloqueos auriculoventriculares: de primer grado, de segundo grado con sus diferentes subdivisiones, y de tercer grado o completo. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, vamos a tener que, como nos mencionaban en las primeras ponencias, tenemos nuestro nodo senoauricular, del cual se va a mandar el impulso a nuestro segundo marcapaso, que es el nodo auriculoventricular. Esto en el electrocardiograma va a estar representado por el intervalo PR. Solo como recordatorio, cada cuadrito chiquito es 0.04. ¿Cuánto es el parámetro normal de PR, Fer? De punto 12 hasta punto 20, ¿no? Entonces, en cuadritos, ¿cuánto sería? De 3 cuadritos a máximo 5 cuadritos. Entonces, en el momento que ustedes vean que un PR ya pasa esos 5 cuadritos, lo vamos a considerar como un PR prolongado. Y es donde nosotros nos vamos a fijar un poquito más, a poner nuestra atención para valorar lo que son los bloqueos. Un bloqueo de primer grado, las características de este es que el intervalo PR va a ser mayor de lo que consideramos normal. Cada onda P va a tener un complejo QRS, es decir, que si va a haber una conducción, si va a llegar el impulso, únicamente va a estar retardado. Y bueno, vamos a poder identificar en el ritmo de abajo, podemos identificar una onda P, precede a un complejo QRS con su onda T, después otra vez nuestra onda T, pero vamos a valorar el intervalo PR. En este paciente, aproximadamente el intervalo PR va a ser de 5, 7 hasta 8 cuadritos. ¿Qué valor tendría su PR en este paciente? Estaríamos hablando de 320, ¿no? Ya estaría muy alargado. Y si lo vemos nada más a simple vista, porque a veces la imagen no nos ayuda mucho, pues vemos que ya pasa los 5 cuadritos. Entonces ya con eso podríamos considerar que es un PR alargado. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, igual, vamos a valorar el ritmo. Generalmente en los bloqueos de primer grado, como habíamos visto, es como un tip, el ritmo es regular. Las R's van a ser regulares, entonces eso como un punto que también vamos a poder identificar de manera rápida. Primero vemos el ritmo, va a ser un ritmo regular. Vemos que siempre haya una onda P que conduzca a un complejo QRS y podemos medir ya nuestro complejo PR. Aquí vemos que nuestro intervalo, PR ya mide 290, ya está prolongado, y en este caso el paciente cursa con una frecuencia cardíaca de 36 a 37 latidos por minuto. Si el paciente cursa ya con datos clínicos, pues ya estaríamos hablando de una bradiarritmia. Generalmente este tipo de bloqueos pues no ameritan algún otro manejo de importancia, únicamente la vigilancia y el seguimiento. Aquí vemos que, pues, de manera rápida con las rayitas nos identificamos un PR que es constante. Entrando a los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, los vamos a dividir en 2 grandes grupos, que es el MOVITS 1 y MOVITS 2. El MOVITS 1 también lo identificamos todavía como un fenómeno de Beckenbach, en el cual vamos a tener que el paciente cursa con un alargamiento progresivo del intervalo PR. Esto va a llevar hasta que una de las ondas P se bloquee y ya no tenga una conducción, ya no tengamos ese complejo QRS.
Generalmente las características de los complejos QRS van a ser normales si no hay otras patologías agregadas, y el intervalo aquí en esta imagen de al ladito en los cuadritos morados nos va a marcar lo que es la onda P, que va a ir conduciendo. El intervalo PR, como podemos ver, se va a ir alargando y finalmente llega a una onda P donde no conduce. Y posteriormente todos los que sí conducieron tienen su complejo QRS respectivo. En este caso de la imagen de arriba es una derivación en B6. Este paciente inicia con un intervalo PR que va en 190, una P, un complejo QRS, es un ritmo irregular, porque aquí vemos que ya está más alargado donde la P no conduce. Nuestro siguiente PR va de 280, 360 y llegamos a un bloqueo de la onda P. En este caso, este complejo ya no se generó el complejo QRS y aquí tenemos la evidencia del bloqueo. Posterior a este bloqueo va a comenzar de nuevo la conducción y volvemos a iniciar con un proceso de un PR alargado que va a ir alargándose de manera progresiva. En caso de que identificáramos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2, este se va a caracterizar porque, a diferencia de MOVITS 1, su PR va a ser constante. Ese PR va a ser ya sea normal o prolongado, pero siempre va a estar constante en cada una de los complejos. La diferencia es que de repente la onda P va a estar bloqueada y esta va a caracterizarse porque puede ser un bloqueo fijo, es decir, que cada dos ondas P, una no conduzca, cada 3 no conduzcan, y puede ser variable. Generalmente cuando presentan este tipo de bloqueos va a ser subyacente una cardiopatía. El problema de este tipo de bloqueos de MOVITS 2, principalmente los avanzados, es que progresan de manera súbita a un bloqueo completo, a un bloqueo de tercer grado, y son los que tienen más riesgo. Son pacientes que tenemos que tener en constante vigilancia y pacientes que podrían determinar en algún momento el uso de marcapasos transcutáneo o envío a un tercer nivel. En esta imagen, aquí también vamos a poder ver que nuestro ritmo primero es un ritmo irregular. Después vemos que hay una P, un QRS. Vamos a medir nuestro intervalo PR, que va a ser un intervalo constante. Este, por ejemplo, está dentro de los parámetros normales, es de 170, es constante, y de repente una onda P ya no va a conducir. En este caso, por ejemplo, tenemos una onda P, 2, 3, 4 ondas P, de estas 4, una no conduce. Si pudiéramos ver el trazo largo y se repite cada 4 ondas, una no conduce, entonces sería de intervalo fijo 4 a 1. Dentro de las características o de las subdivisiones del MOVITS 2 tenemos que es fijo, como sería este caso, puede ser de 2 ondas P, 1 no, 3 ondas P, 1 no, 3 a 1, 2 a 1, y sería grado fijo. Podemos tener las variables, es decir, que primero podríamos tener 2 ondas P y una no conduce, de repente podríamos tener 3 y una no conduce, y regresamos a 2 o nos brincamos a 4, pero siempre va a ser una la que no conduzca. Entonces, eso serían grado fijo o grado variable. Cuando hablamos de que ya estamos con un paciente que tiene un bloqueo MOVITS 2 de grado avanzado, nos dice que es cuando más de dos o más ondas P no conducen. Es decir, que, por ejemplo, en esta zona hubiera otra onda P sin conducción de un complejo QRS, entonces ya sería un bloqueo de segundo grado avanzado. Y esos son los que tenemos que tener más atención a este tipo de pacientes. En este caso, en la imagen de abajo, aquí tenemos una onda P, no hay un complejo QRS, tenemos una segunda onda P. Si lo tomáramos desde aquí, aquí hay una, aquí hay 2 y no conduce. Entonces tenemos un bloqueo de segundo grado fijo en relación 2 a 1. De cada 2 ondas P, una es la que no está conduciendo. Si hablamos de bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, también se les conoce como bloqueos completos. En este caso, sí va a haber ondas P y va a haber complejos QRS, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no está viajando completamente el impulso. Entonces, cada uno de nuestros nodos, tanto el sinoauricular como el auriculoventricular, están trabajando a cada quien a su respectiva frecuencia. El nodo sinoauricular va a estar trabajando a su frecuencia, que va a ser de 60 a 80 latidos por minuto, y el nodo auriculoventricular va a depender de a qué altura está disparándose el estímulo.
Puede ser que inicie desde el nodo auriculoventricular, desde el haz de His o desde alguna de las ramas de Purkinje. Y eso nos va a determinar la frecuencia. Sin embargo, la frecuencia cardíaca, ya sea de cualquiera de estas alturas, va a ser menor a la frecuencia cardíaca que da un nodo sinoauricular. Por lo tanto, una característica de este bloqueo es que vamos a tener más ondas P que complejos QRS. Y aquí está también lo que vimos en las taquicardias, una disociación auriculoventricular. La aurícula va a ir por su lado, el ventrículo va a ir por su lado y todas las vamos a identificar en un trazo de electrocardiograma. Muchos de los casos con esta situación es que la onda P, como va por su lado, puede estar inscrita en un complejo QRS o podemos no identificarla, pero van a estar ahí constantemente. Un tip para identificar a este tipo de bloqueos o diferenciarlo de lo que son los bloqueos de segundo grado avanzados es que sus complejos, sus intervalos PR, todos son diferentes. A comparación de un complejo de segundo grado que vimos que su PR es constante, la diferencia en este es que van a ser totalmente diferentes. Tenemos diferentes ondas P a su frecuencia, ninguna va a tener una conducción adecuada y no coinciden con los complejos QRS que va a haber. Principalmente van a estar dados por pacientes o presentarse en pacientes que cursaban con un infarto agudo al miocardio, aquellos pacientes que tuvieron alguna intoxicación por beta bloqueadores, calcio antagonistas o digoxina. Igual en esta imagen vamos a ver, por ejemplo, en la parte baja, aquí hay una onda P inscrita, aquí hay otra onda P, aquí hay otra que no se alcanza a ver claramente, aquí hay otra onda P. Todas van a diferente ritmo, no todas conducen a un complejo QRS. En este caso, este complejo QRS está limítrofe en punto 12. Podría estar ancho si hubiera alguna cardiopatía subyacente. En la parte de arriba también podemos ver cómo las diferentes P's van a estar inscritas en el de la onda T y cada una va en disociación. Aquí tratamos de marcar, porque no se alcanza a ver bien los cuadritos, cómo su intervalo PR va a ser diferente en aquellas que podamos alcanzar a medirlos. No van a ser constantes como es el caso de un bloqueo avanzado. Y todas las ondas P que podemos llegar a encontrar, las que se alcanzan a ver. Recordando que siempre puede haber otras que estén dentro del complejo QRS que no vemos tan fácilmente en el electrocardiograma. Como modo de recuerdo o de mnemotecnia, vamos a tener, de inicio vamos a ver nuestro electrocardiograma. Si de inicio vemos que las ondas RR son regulares, vamos a poder pensar que puede ser un bloqueo de primero o de tercer grado. Ya después de ahí determinamos los PRs o vemos las ondas P. Pero si ya vimos que de inicio es regular, podemos pensar en estos dos grupos. Si vemos que los complejos son irregulares, porque en alguno de donde se alarga el RR hay una P sin conducir, entonces ya pensamos en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Ya después le vamos a ir dando nombre y apellido a cada uno, pero es como un tip de inicio. Aquellos que estén regulares, aquí vamos a ver, ahí no se ve todavía. Allí. La primera imagen con las barritas rojas estamos tratando de ver de manera los complejos, los RR. La mayoría son regulares, 1, 2, 3, 4 cuadritos en la mayoría de los complejos, entonces nos habla de que es un ritmo regular. Entonces pensamos primero o tercer grado. Después vamos a valorar nuestro PR. Este PR en nuestro paciente, hacia simple vista, las rayitas están constantes, ¿no? No se ve una más grande, no se ve una más chica. Entonces, un ritmo regular con un PR alargado, pero constante, nos habla de que es un bloqueo de primer grado. Después volvemos a ver otro ritmo que resulta que sí es regular, pero al momento en que nosotros pasamos a ver a nuestro complejo, a nuestro intervalo PR, vemos que uno es chiquito, uno es más largo, después se hace otra vez mediano y se vuelve a hacer chiquito. Después identificamos que hay unas P's que no conducen, entonces las características en conjunto nos va a hablar de que es un bloqueo de tercer grado o un bloqueo completo, ¿vale? En el caso de que de inicio lo veamos irregular, entonces ya vamos a pensar en que sea un MOVITS 1 o un MOVITS 2 y de ahí empezamos a medir. Si el intervalo va siendo progresivo,
hasta que no conduzca, estamos con un MOVITS 1. Si nuestro intervalo es constante, ya sea normal o prolongado, es un MOVITS 2. ¿Sale? Hasta aquí dudas de las características electrocardiográficas. ¿Seguros? ¿Regresamos a alguna diapositiva? Porque ya les voy a preguntar en los ejercicios. ¿Ya? Bueno. Vamos a hacer algunos ejercicios de identificación del ritmo para que ustedes vayan adaptándose a identificar de manera rápida los bloqueos auriculoventriculares. ¿Quién quiere participar? O dedazo. ¿Fer? Va a ver, ¿qué vemos en esta imagen? Primero, tu ritmo. ¿Es un ritmo regular o irregular? Es un ritmo irregular. ¿Qué pensarías? Ajá, exactamente. Entonces ya nos vamos a pensar en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Entonces pensamos en todas sus características. ¿Ves ondas P? Entonces, ¿todas conducen? Esta conduce y esta es la que ya no nos va a conducir, ¿verdad? Entonces tenemos una onda P de características, ¿son normales o anormales? ¿Cuánto mide tu onda P? Pues tendría como 2 cuadritos, ¿no? No se alcanza a ver claramente, mide 2 cuadritos, no tiene ningún empastamiento, es una onda P de características normales. Tu QRS, más o menos ahí, ¿a cuánto lo alcanzas a ver? Como de 2 cuadritos, ¿no? A lo mejor 2, 3 cuadritos máximo, es un QRS normal. ¿Y tu PR? ¿Cómo lo vas a ver en cada uno de los intervalos? Te voy a ayudar. Aquí de inicio vimos que está irregular. No se alcanza a medir bien, pero pues con las rayitas a lo mejor podemos ver que es un intervalo PR regular, es constante, no va a ir alargándose. Por lo tanto, ¿qué estamos pensando? ¿Es un MOVITS 1? ¿No? ¿Qué nos dice el MOVITS 1 en cuanto al PR, Fer? Ajá. Es un alargamiento prolongado. En este caso no es un alargamiento, vimos que está constante. Sí está alargado, pero es constante. Entonces estamos pensando que pudiera ser un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 2. Ya de aquí podríamos entrar, si quieres, si tuviéramos un trazo más largo para decirte si es fijo o es variable, si el tipo de conducción es 2-1 o 3-1. Pero pues la imagen no nos ayuda mucho. ¿Quién va? ¿Cómo te llamas, doctora? Paola. Ok, doctora, ¿qué es lo que identificamos primero? El ritmo. ¿Qué tipo de ritmo tiene este paciente? Es un ritmo regular. Ok. Entonces tratamos de ver que pues la mayoría de las R's van a ser en un ritmo regular. Las ondas P son normales, están presentes. Todas preceden a un complejo QRS. Bueno, aquí hay una onda P, precede. Perfecto. Después tu QRS. Más o menos, ¿cuánto mediría tu QRS? ¿O es de características normales? El QRS. Pareciera normal, ¿no? Es un QRS de características normales, estrecho. Y finalmente tu PR. ¿Cómo ves a tu PR? Alargado, exactamente. Bueno, pues tendría que irse prolongando un poquito más. Aquí tu PR es constante, es de 0.32 a lo que se alcanza a ver en la imagen. Y pensaríamos que es un bloqueo de primer grado, ¿sale? El PR está constante y está más allá de lo normal. ¿Me repites cuánto es lo normal de un PR? De 0.12 a 0.20. Entonces en este paciente está alargado, constante, regular, bloqueo de primer grado. ¿Quién va? Carla. ¿Qué vemos primero? El ritmo. ¿Cómo es el ritmo en este caso? Irregular. Entonces, si ya vimos que el ritmo está siendo irregular, ¿qué pensarías? ¿A qué grupo nos vamos? A un bloqueo de segundo grado. Ya después distinguimos si es MOVITS 1 o MOVITS 2. ¿Tu onda P es una onda P normal? Sí, es una onda P, mide como 2 cuadritos, 0.8. Estamos normal. Tu complejo QRS en este caso está ancho, es un QRS ancho. Y tu PR, que es lo que nos va a orientar un poco más, ¿cómo está haciendo? Es un PR constante. Entonces, ¿ya viste de inicio que porque es irregular es un MOVITS 2? Si es un MOVITS, un bloqueo de segundo grado. Si es un PR constante, ¿qué es? ¿1 o 2? Es un MOVITS 2.
Exactamente. Entonces tenemos un ritmo irregular, una onda P normal, un QRS de punto 16, un PR de punto 20 que va a ser constante, aquí es constante, y es un MOVITS 2. ¿Quién va? Maffer. Primero, el ritmo. Es un ritmo regular, entonces, ¿en quién tendríamos que pensar? ¿De primero o de tercero? Ok, ahora tus ondas P. ¿Dónde están tus ondas P? ¿Y cuántas vemos? ¿Este sirve de señalador? ¿Este es señalador? ¿La estrellita? Bueno, aquí con este, es que se tarda mucho la imagen. Aquí hay una onda P, aquí hay otra onda P, aquí hay una onda P perdida, aquí hay otra onda P, aquí hay otra onda P. Tenemos diferentes ondas P de características las que se alcanzan a ver normales, pero no preceden todas a un QRS, ¿no? Ah, perfecto. Gracias. Aquí está la P, aquí hay una P, aquí hay una perdida, aquí hay otra, aquí hay una metida, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, van cada una a su ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de características estaríamos pensando? Y vamos a ver su PR. Aquí por lo menos ya son 5, ya son 10, ya son 12. Ya está un PR alargado, de repente se hace un poquito más pequeño, más chiquito. Está, exactamente, está irregular. Entonces, de tus dos bloqueos, de primero o de tercero, ¿cuál sería este? Exactamente, sería un bloqueo de tercer grado o un bloqueo completo, ¿vale? Son los más importantes. Bien. Doctor, ¿cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, pero vamos a ver entonces el ritmo primero. ¿Cómo está el ritmo en este electrocardiograma? Exactamente, tenemos un ritmo irregular. En este caso, en la zona donde vemos una P que no conduce, está más alargado. Después tus ondas P son normales. Aquí hay una, aquí hay otra, 3, 4, y ya no conduce, ¿no? Ahora vamos a ver el PR. ¿Cómo es tu PR? Se va alargando. Entonces, dentro de tus MOVITS o de segundo grado, ¿cuál es el que se va alargando? El MOVITS 1. Por lo tanto, sí fue un ritmo irregular. Las P's están normales hasta que una se bloquea. El PR es progresivo y se considera un MOVITS 1. ¿Quién se avienta este? Elena. Vas, Elena. ¿Cómo es tu ritmo primero, tu RR? Exacto. Entonces pensamos en de segundo grado. Ahora, tus P's. Hay una, 2, 3, pero ninguna de esas tiene un P. Entonces, ¿qué estás pensando? No, de segundo, sí estás bien, es uno de segundo grado, pero ¿cuál? Alcanzamos a ver aquí un cachito de PR donde sí conduce y todos aparentemente están de 4, máximo 5 cuadritos. Es un PR regular, constante. Pero ¿qué pasa? Que de repente hay 3 ondas P que no conducen. Entonces, sí es uno de segundo grado, porque un MOVITS 2, pero ¿cuál es la importancia de este? Este es de los más graves. ¿Cuál, Fer? No, fijo hablaríamos de que tienes una, dos, tres y de repente una no conduce. Una. Y luego empiezas otra vez. Exactamente, es avanzado. Tenemos 2 o más ondas P que no conducen. Estos son un bloqueo avanzado, MOVITS 2 avanzados. Estos fácilmente brincan a un bloqueo completo. Estos son indicativos de también el uso de un marcapasos transcutáneo en caso de que a lo mejor el tratamiento farmacológico de inicio no nos funcione. Estos son de los más importantes. 2 o más ondas P que no conduzcan se puede complicar. ¿Sale? Un molequito señalador. ¿Se le puede dar play? Es que era un videito.
cargado, pero porque no se descargó. No, creo que no lo descargó. Pues aunque no lo vean en sí. Ya lo que necesitaba aquí. Ah, bueno, ya vieron, no se vale. Bueno. En caso de que no tuvieran su electrocardiograma, pero tienen el monitor en su paciente, ¿qué es lo que verían en esta? ¿Quién? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Carla? ¿Cómo te llamas, doctora? Samara. Ahí va a correr de nuevo. Los RR son irregulares. Ajá, exactamente, hay RRs irregulares. Entonces se detiene, ¿no? Entonces aquí vamos viendo si hay P, un QRS y se va alargando. Entonces tenemos un MOVITS 1. Segundo grado, MOVITS 1. En este, véanlo bien, ahorita lo volvemos a poner play, porque a veces no tienen el electrocardiograma, pero tienen el monitor, o de repente pasan a ver al paciente y ven algo raro. Entonces es un bloqueo AB de primer grado. Vamos a tratar de identificarlo. Yo sé que cuando hay el movimiento es más difícil, pero busquen siempre desde aquí, empiecen a buscar su onda P y ven cómo va el PR. P, QRS, su PR, y luego vean si alguna se bloquea. Es más difícil en monitor que en un trazo electrocardiográfico, pero es importante que también los identifiquen así, porque cuando vean algo raro, entonces ya van a decir, pídele un electrocardiograma. Entonces, les voy a tratar de pasar esta diapositiva con los videos para que vayan practicando, y de igual forma les voy a pasar un link donde están estos videos para que ustedes los estén practicando. Son muchos ritmos y los estén viendo en monitor, no necesariamente en papel electrocardiográfico, ¿sale? Está más complicados en monitor que en papel. Y en este caso, este va más lento, ya es más fácil que lo vean. Es irregular. Después las ondas P todas conducen. ¿Cómo ven el PR así a simple vista? ¿Lo ven constante o lo ven irregular? Entonces, ¿qué sería? Un bloqueo de tercer grado. También, cada P va por su lado. Y los Rs, unos son más grandes, unos son más chicos. No es un alargamiento constante ni son fijos. Entonces, cada uno va por su lado. PRs diferentes, con ondas P por su lado y QR por su lado, es tercer grado. ¿Vale? Y esta. Ya ahí vimos uno que se bloqueó, ¿no? Aquí es irregular. Se bloquea una. ¿Cómo alcanzan a ver el PR? Pareciera constante, ¿no? Y de repente, pum, bloquea uno. ¿Qué es? Un segundo grado, MOVITS 2. No sé qué dijeron. ¿El que dijo eso está bien? Siéntase orgulloso de que lo identificó, porque no los escucho. Y nada más de manera para mencionar el algoritmo, el tratamiento, vamos a basarnos principalmente en los algoritmos que nos marca la AJA. Y esta actualización del algoritmo es una actualización del 2020. Primero vamos a evaluar la respuesta al estado clínico que tiene nuestro paciente. Primero, signos vitales. Nos los van a pasar ya y nos van a decir, bueno, acá arriba decía, frecuencia cardíaca de nuestro paciente menor de 50 latidos por minuto. Y si ya tiene alguna alteración del estado clínico, ya lo consideramos una bradiarritmia. Después nos va a decir que identifiquemos o tratemos de identificar una causa subyacente. Y mientras identificamos esa causa subyacente, tenemos que hacer lo básico de cualquier paciente que nos llega a nuestro servicio. Mantenemos una vía aérea permeable, tratamos de aportar oxígeno en caso de que nuestro paciente esté cursando con hipoxia, que si nosotros revertimos esa hipoxia, pues podemos modificar una de las causas, ¿no? Vimos que es una de las H's. Después tenemos que tener una monitorización cardíaca, por eso es importante que en cuanto pasen a su paciente lo conecten los electrodos y lo monitoricen. Desde ahí ustedes ya pueden ver si hay alguna alteración. Un acceso intravenoso para el manejo que vamos a dar de los fármacos, todos son IV. Pedir el electrocardiograma de 12 derivaciones para tener el ritmo identificado de una mejor manera. Y considerar todas las posibles causas hipóxicas o toxicológicas. Consumió algún beta-bloqueador, consumió algún calcio antagonista, se le pasó la dosis de digoxina al paciente que ya la toma por su insuficiencia cardíaca.
considerar todas esas cuestiones. Se pasó de dosis de cannabis, que no nos llegan a esos pacientes. Después, consideramos que nuestro paciente sigue con una bradiarritmia persistente. No está muy bien enfocado, pero bueno. Si continúa con su bradiarritmia persistente, hay que ver si ya está causando una hipotensión, si tiene alteración aguda del estado mental, tiene datos de choque, o ya tenemos alguna molestia torácica, que esto ya nos va a hablar de que el gasto cardíaco está siendo bajo, la hipoperfusión ya está haciendo efectos a niveles sistémicos, y de aquí es que vamos a decidir. Si no tiene nada de esas alteraciones, pues únicamente